Hoy les vengo a presentar mi resumen relacionado a la materia de transformadores, donde nos guiaremos a través de las demostraciones, preguntas y ejercicios planteados en clases, pero explicados desde mi punto de vista. Comencemos. Para empezar, ¿qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna con otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. El uso de esto nació con la duda de cómo hacer que las fuentes de energías primarias, renovables y no renovables, sean aplicadas en el uso de energía tales como residencial, comercial o industrial. Y con esto nace la importancia de transformadores, ya que el primer sistema de distribución de potencia usado en Estados Unidos generaba y transmitía potencia a tan bajo voltaje que se requerían corrientes muy altas, ocasionando pérdida de potencia, produciendo poco alcance y restricciones al área de servicio. La dimensión del transformador eliminará las restricciones referentes al alcance y al nivel de un sistema de potencia. Ahora que ya sabemos qué es y cuál es su importancia, procedemos a explicar cómo se creó el transformador. Todo empezó con la idea de crear un convertidor que realice la conversión de alto voltaje en alterna a alto voltaje en continua. Podríamos pensar que a través de un rectificador, pero para la época era difícil realizar dicho trabajo. Entonces, como magnetismo es igual a electricidad, se usa una pieza de acero rectangular, el cual será el núcleo ferromagnético. Pero necesitamos producir flujo que va vinculado a la corriente. Por ende, se realiza de vanados enrollados a un lado del rectángulo, quedando la siguiente fórmula. Corriente neta es igual al número de vueltas por I, que I estaría siendo la corriente. Que esto estaría siendo la corriente necesaria para producir el flujo. Pero el problema de esto es la poca corriente que se produce a pesar de tener un gran número de vueltas. Por ende, aquí entra la importancia de la ley de Faraday, que dice lo siguiente. En cualquier trayectoria conductoria que cruza un flujo variable en el tiempo, se inducirá una tensión E, llamada Fermi inducida, y matemáticamente se representa de esta forma. E es igual a n por la derivada de flujo respecto al tiempo, donde n es el número de vueltas de la bobina. Casos donde se hace presente esta ley. Caso 1. Como se puede ver en la figura, pasa una corriente AC por la bobina A, producirá un campo que atrapará la bobina B, creando así una tensión inducida. Caso 2. En este caso, si pasa una corriente continua por la bobina, se producirá que el voltaje inducido es cero, ya que en la corriente continua el flujo magnético es constante, y si es en corriente alterna, su flujo será variable. Caso 3. Se puede ver varias líneas de flujo magnético, donde si movemos la bobina de forma vertical, la Fermi será distinto de cero, debido a que cada vez irá agarrando más líneas de flujo. Caso 4. Supongamos que entre la bobina y un material conductor pasa una corriente. Al ver en más detalle lo que hay dentro de ese conductor, veremos que habrá corrientes nacidas por el flujo magnético, que se dirigen hacia todos lados. Estas corrientes son llamadas Foucault o corrientes inducidas. Caso 5. Analicemos el siguiente caso, donde un imán de neodimio roza con el cobre. ¿Qué sucede con el péndulo? Bueno, al rozar el imán con el cobre ocurrirá una inducción magnética, quedando el imán pegado al cobre debido a la atracción de los polos. Caso 6. En este caso vemos unos imanes de disco que giran cerca de un aluminio. Entonces, ¿qué sucede al acercar el aluminio? Al acercar el aluminio, el imán comenzará a levitar debido a la fuerza de repulsión de los imanes. Caso 7. ¿Qué pasaría si la figura 1 mostrada anteriormente se coloca un devanado enrollado al otro lado del rectángulo del núcleo ferromagnético? Tendríamos un transformador tipo núcleo, pero como nada es perfecto, presentará problemas, los cuales son los siguientes. Efecto Joule. Esto ocurre cuando circula la corriente a través de un bobinado. Esto se empezará a calentar produciendo corriente eléctrica o potencia eléctrica en calentamiento produciendo pérdidas. Pérdidas por dispersión de flujo. Las líneas producidas por el campo magnético también producen pérdidas debido a que también se pueden ir al aire. Además de que no todo el flujo es mutuo, produciendo una dispersión de flujo o caída de tensión, teniendo así la siguiente fórmula para calcular el flujo total. El flujo total es igual al flujo mutuo más el flujo de dispersión. Histéresis. Es una de las principales pérdidas para los transformadores, ya que son pérdidas en forma de calor debido al rozamiento de las partículas que se produce cuando va girando para alinearse con el campo magnético. Ese giro es el que desprende calor provocando pérdidas, y gráficamente se puede representar de la siguiente manera, donde B es el campo magnético y H es la excitación magnética, donde si la curva va cada vez más arriba, más campo magnético hay, y mientras más a la derecha va la curva, el material está más magnetizado. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Para esto nos guiaremos de la siguiente fórmula. pH es igual a KH por Bm por F al cuadrado, donde la pérdida de histéresis aproximadamente es igual a la constante que depende del material por campo magnético por la frecuencia al cuadrado. Pasemos a los siguientes casos para entender mejor.
Caso 1. Supongamos que B2 es un campo magnético menor al pic de saturación del campo magnético Bm. Para esto se requiere un mayor tamaño de transformador, lo cual nos llevaría a un mayor coste de producción. Probemos con el caso 2. Ahora supongamos que el campo magnético B3 es mayor a B2 y Bm. Esto producirá un efecto estufa, es decir, mucho calor, lo cual es ineficiente. Con los dos casos anteriores tenemos que si el campo magnético es pequeño y es grande, ambos casos producen ineficiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá entra en juego la permeabilidad magnética, que en simples palabras es el material del cual está compuesto el núcleo. Entonces, ¿qué pasaría si utilizamos un material ferromagnético blando? Como se puede ver en la gráfica, tendremos una histeresis más estrecha con menores pérdidas asociadas al campo cambiante de la corriente alterna. También esta gráfica se presenta con la siguiente relación, que es V igual a U por H, donde ves el campo magnético, la U es la permeabilidad magnética. H también se puede presentar como H es igual a N por I partido por L, donde N es el número de vueltas, la I es la corriente y la L sería la longitud. Cosa a tener en cuenta, y ya con esto último relacionado a la histeresis, es que según la siguiente fórmula, pH es igual a KH por Vm al cuadrado por F, donde KH es la constante que depende del material, Vm es el campo magnético y F es la frecuencia. Estos últimos son clave para la eficiencia, como se puede ver en la gráfica. Al variar F se puede modificar las curvas de histeresis, de manera que se ve más ancha, produciendo que el calor predomine ante la pérdida del hierro. Bueno, tras explicado los problemas, volvemos al transformador. Como se puede ver, el núcleo es un conductor donde existen corrientes parásitas moviéndose continuamente produciendo calor. Donde estas pérdidas por las corrientes parásitas se pueden presentar de la siguiente manera. P es igual a KE por F al cuadrado por Bm al cuadrado. Por lo tanto, si el núcleo se calienta, habrá pérdida en el núcleo o en el fierro, en la que quedaría la siguiente relación. PFE es igual a pH por P, donde PFE es la pérdida de fierro, pH pérdida del material de acero y P pérdida de Fe. El calor, eléctricamente hablando, se puede presentar de la siguiente manera, donde RFE es la resistencia equivalente para representar el calor, no que sea la resistencia del hierro. Ahora volviendo a la fórmula anterior, ¿cómo podemos minimizar P? La respuesta es a través de un laminado, ya que al estar el núcleo sin láminas hay una alta cantidad de corriente parásitas, produciendo mucho calor. En cambio, si tenemos un núcleo laminado, disminuirá la cantidad de corrientes parásitas y a su vez el calor, mejorando así su rendimiento. Otra cosa a tener en cuenta son los niveles de tensión. A mayor tensión se requiere mayor nivel de aislamiento. Ejemplo, en un enchufe de 220 volts, el nivel de aislación es muy bajo, por ende, su distancia es corta. En cambio, una línea de distribución de 13,2 kV posee una mayor aislación, por ende se requiere una área más grande que sea aislada. Entonces, ¿qué pasa con el transformador? Ya sea media o alta tensión, ¿cómo se aísla? Mira, a través de un aceite dieléctrico de origen vegetal que actúa como un aislante. Tiene los siguientes beneficios. Seguridad contra incendios, debido a que su alto punto de combustión minimiza el riesgo de los incendios. Protege el medio ambiente, ya que el aceite dieléctrico es un producto no tóxico y biodegradable. Mejora el desempeño de los transformadores, debido a que incrementa el tiempo de vida útil de los equipos. Pero, ¿qué pasaría si el transformador es muy grande? Para empezar, los transformadores que son muy grandes poseen una etapa de expansión que va conectada de la cuba, que es donde el transformador está relleno de aceite dieléctrico, hasta su etapa de expansión a través de cañerías. Y acá viene la importancia del relé Buchholz. Lo que hace este relé es cuando hay una falla en el transformador. Cuando esto ocurre, la cuba del transformador libera gases, lo cual, almacenado por la parte de arriba del relé, cabe aclarar que el relé está lleno con casi 80% del aceite. Entonces, esta burbuja, a la medida que la falla se siga produciendo, comenzará a aumentar su volumen en la parte de arriba, generando una presión, consiguiendo que el nivel del aceite esté abajo del primer flotante, que este activará una alarma. Ahora pasemos al transformador ideal. El transformador ideal es un artefacto sin pérdida con una bobina de entrada y una bobina de salida. Y gráficamente se puede presentar de la siguiente manera, donde la relación de la curva viene dada por voltaje es igual a Vm por seno de omega t. ¿Cuál es el valor RMS de la tensión inducida E? Sabemos que por la ley de Faraday tenemos lo siguiente. E es igual al número de vueltas por la derivada del flujo respecto al tiempo, donde el flujo es igual al flujo magnético por seno de omega t. Reemplazando nos queda que E es igual a N por la derivada del flujo seno de omega t respecto al tiempo. E es igual a N por el flujo magnético coseno de omega t por omega. Pero sabemos que coseno de A es igual a seno
de A más pi medios. Reemplazando esto tenemos que E es igual a N por omega por el flujo magnético seno de omega t más pi medio, lo cual de este término solo nos interesa la cantidad que posee, por ende nos queda lo siguiente, donde E es igual a N por omega por el flujo magnético. Como buscamos el voltaje primario y además omega es igual a 2πf, tenemos que E es igual a N por 2pi por F por el flujo magnético y todo eso dividido por la raíz de 2, lo cual nos da que E es igual a 4,44 por F por N por el flujo magnético, donde N es el número de vueltas de bobinado entrado por el flujo magnético, F la frecuencia de excitación. Ejemplo, ¿cuántas vueltas requiere el trefo para obtener un determinado voltaje? Para esto nos guiaremos de la siguiente fórmula, N igual a E partido por 4,44 por F por el flujo magnético, que eso es igual al voltaje requerido partido por 4,44 por F por el flujo magnético. El voltaje requerido se obtiene de la siguiente manera, veamos la siguiente fórmula. Tenemos un transformador donde su voltaje en el bobinado es de 220 volts. ¿Se puede subir la tensión a 380? Veamos lo siguiente. Tenemos la gráfica 1, donde el punto de saturación es de 220 volts. Pero ¿qué pasa si lo subimos a 380? En la gráfica 2, al subirlo al 380 volts, supera el punto de saturación, con un aire produciendo un cortocircuito. Es decir, que supera el rango del trafo. Por ende, el voltaje requerido dependerá del rango que tenga el transformador. Otra cosa importante son las siguientes relaciones matemáticas para la solución de los problemas, como el que les presentaré a continuación. Sabemos que en el siguiente transformador ideal las potencias S1 y S2 son iguales. Quiere decir que uno no puede tener mayor potencia que otro. ¿Cómo sería un modelo de trafo ideal? Esto tiene varias presentaciones, debido a que se puede analizar de distintos lados. Tenemos la siguiente presentación del transformador, sin referencias, donde lo analizaremos por el lado 2. Como se puede ver, aplicando leyes de Kirchhoff, Vs es igual a ZL por Is, donde Is pasa dividiendo y quedándonos ZL es igual a Vs partido por Is. Bueno, ahora analicemos el lado 1, donde Vp es igual a Ip por ZL', donde ZL' es igual a Vp partido por Ip. Y sabemos que según las relaciones matemáticas anteriores, Is partido por Ip es igual a A, donde Ip es igual a S sobre A. Y también que Vp partido por Vs es igual a A. Multiplicando ambos lados por Vs nos queda que Vp es igual a Vs por A. Esto implica que el ZL' es igual a Vp partido por Ip. Y eso es igual a Vs por A sobre Is partido por A. Nos queda que Vs sobre Is por A al cuadrado es igual a al cuadrado por ZL, porque ZL es igual a Vs sobre Is, quedando así que ZL' es igual a al cuadrado por ZL. Detrás de esta demostración se obtienen más fórmulas que se ocupan en circuitos más avanzados. Ya para finalizar terminaremos con un ejercicio curioso, el cual a varios nos dejó pillados. Dice que se tiene un flujo ideal de 10 kVA y otro de 13,2 kV y 220 volts monofásicos. Determinen la corriente en el lado BT, si la baja tensión. Bueno, uno podría calcular la corriente de forma directa, ya que tenemos la potencia y voltaje, lo cual la corriente sería potencia dividido por voltaje, pero la verdad es que no es así, debido a que la corriente no siempre será la misma. Un ejemplo de esto es que en el día no se ocupa la misma corriente que en la noche, debido a que como ya no hay luz solar, ocupamos distintas luces de la casa, además de los electrodomésticos. Por ende requiere más corriente y es por eso que este ejercicio no se puede realizar, debido a que le falta especificar al instante que se requiere calcular la corriente. Bueno, con esto termino mi resumen respecto a la unidad de transformadores visto en clases. Espero que se haya entendido las explicaciones y sobre todo los dibujos. Gracias por su atención.